y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Sí? Recordemos, esto es la autoridad de la Biblia. Entonces, acá en este pasaje lo que está desarrollando, ¿sí?, el autor, que ellos hablaban la palabra de Dios con denuedo, ¿sí?, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se les daba valor para hablar, y sabemos que ellos no tenían temor, ¿no? Ellos, todo lo que comunicaban, todo lo que hablaban era sin temor, ¿no? Cuando vemos el libro de los Hechos. Pero vamos a seguir adelante. Dice Pacto de Lausana. Yo busqué esto, ¿sí? Y el Pacto de Lausana dice que surge en un congreso internacional de evangelización, en Lausana, en Suiza. Por eso se llama Pacto de Lausana. O sea, se juntaron líderes religiosos de 150 países. ¿Para qué? Para justamente hicieron un llamado a lo que es a la evangelización mundial, a extender el reino, ¿sí? Entonces se pusieron de acuerdo líderes de 150 naciones y surge este pacto. Dentro de lo que dice este pacto, creemos que el evangelio es la buena noticia de Dios para el mundo entero y estamos decididos por su gracia a obedecer el mandato de Cristo de proclamar esa buena noticia a toda la humanidad y de hacer discípulos a todas las naciones. Afirmamos la divina inspiración, veracidad y autoridad de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento en su totalidad, como la única palabra de Dios escrita, sin error en todo lo que afirma, y como la única norma infalible de fe y conducta. También afirmamos el poder que tiene la palabra de Dios para llevar a cabo su propósito de salvación. El mensaje de la Biblia se dirige a toda la humanidad, porque la revelación de Dios en Cristo y en las Escrituras es inalterable. Por medio de ella, el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Él ilumina la mente del pueblo de Dios en toda cultura para que perciba su verdad directamente por sus propios ojos. Y así despliega ante la iglesia entera cada vez más de la multiforme sabiduría de Dios. Esto fue en este congreso internacional que se hizo, establecieron esto. ¿Sí? Hay un libro, estuve mirando que hay un libro que se llama así, Pacto de Lausana, y uno de los líderes más importantes, uno de los principales líderes que llevó a cabo este congreso es John Scott, que es el que está en el apunte, y que dice, puede parecer extraño que el Pacto de Lausana deba incluir un enunciado sobre la autoridad bíblica. ¿Sí? Ya habíamos hablado un poco semanas pasadas, ¿sí? Que la palabra de Dios ya de por sí tiene autoridad, ¿no es cierto? Y este hombre dice que es extraño que todavía tengan que reafirmar esto, ¿no? Pero miren lo que dice, el problema de autoridad es el problema más fundamental que enfrenta siempre la iglesia cristiana. Ellos se encontraron, o sea, con esta situación, ¿no? Que el problema que enfrenta la iglesia cristiana es el problema de autoridad, ¿sí? Como que, digamos, ¿no? Yo lo entendí así y ahora me van a decir ustedes qué piensan. ¿Por qué será, o mejor les pregunto yo ahora, ¿por qué será que él dice esto, que él afirma esto, que el problema de hoy de la iglesia cristiana es que se enfrenta con la autoridad de Dios? No la iglesia, perdón, que el mundo sí choca con esa autoridad que viene de parte de Dios, que está en la palabra. ¿Por qué creen que ustedes, ahora yo les pregunto, qué piensan acerca de esto? ¿Es así lo que dice él? El problema de autoridad es el problema más fundamental que enfrenta siempre la iglesia cristiana. Hoy en día sigue siendo así. Esto fue en el año 1974 que él declaraba esto. Ahora yo les pregunto a ustedes, hoy seguimos viendo eso, que hay
una cierta tirantez, ¿no? Entre lo que es el mundo con la iglesia, con la palabra. Sigue habiendo ese problema de autoridad. ¿Qué piensan ustedes? Ahora sí que puedan habilitar su micrófono de a uno, levantar la mano y a ver qué, vamos a hablarlo entre todos. Amén. A ver, ahí veo que la hermana Soledad Valle levanta la mano. A ver, hermana Soledad. Hola, Dios lo bendiga, hermano. Sí, la verdad que hasta el día de hoy se sigue teniendo eso, porque el mundo te da esas libertades que para Dios no son libertades. Dios tiene sus reglas, sus mandamientos, y la verdad que cada vez se ve más que las personas no quieren realizar eso, ¿no? El camino, como que les cuesta, entonces ven un poquito difícil y se alejan, o no necesito. Entonces sí, se ve en todo el mundo eso, del libertinaje, digamos, ¿no? Una palabra así, porque la verdad que con el tema de los abortos y bueno, cosas así, se ve cada vez más claro en que el mundo está cada vez más alejado y no quiere volver atrás. Amén. Muy bien, hermana Soledad. A ver, ¿quién más? La hermana Patricia, vi que había desactivado el audio, no sé si quería participar la hermana. Amén, Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana. Bueno, yo lo que creo es que frente a la palabra, las personas que no tienen al Señor, es como muy liviano para ellos, que no tiene justamente esa autoridad, ¿no? Que se puede vivir sin las promesas o sin también los límites que pone el Señor. Amén, hermana. Acá, Emanuel está acá conectado conmigo, Lucas. Sé que está pasando lista. Él quería participar también. Dios le bendiga, hermano. También una de las cosas que me puse a pensar es ¿Se que... escucha? Sí. Amén. También una de las cosas que me puse a pensar es que también sacan leyes, ¿no? Las leyes, se podría decir que acá, que son todas contrarias a la ley de Dios, se podría decir, ¿no? A toda la ley, a los 10 mandamientos, todo. Por ejemplo, no matarás y se aprueba el aborto. Ahí se puede ver la diferencia, ¿no? De cómo es todo. Amén. Dios bendiga. Amén, muy bien. A ver, vi que alguien más levantó la mano. A ver, Ariel Martín, hermano, a ver. Padre Cristo, Dios le bendiga mucho. Dios lo bendiga, hermano. Dice que la palabra de Dios nos indica, ¿no? que la maldad se va a multiplicar en estos últimos tiempos, ¿no? Y creo que hoy la gente del mundo ya no, a la iglesia de Dios la trata como de hombre, como una institución y no como la casa de Dios misma. Se olvida de Dios Todopoderoso y pasa a ser manejado por hombre. Hoy el mundo está en eso, como que la iglesia es de hombre, una institución de hombre, y no la casa de Dios, ¿no? Y bueno, y eso se está multiplicando. Entonces, y así como decía el hermano, están haciendo leyes para que lo malo no se vea tan malo. Entonces están acomodando la vida y el libertinaje, y así es como dice la palabra de Dios, en estos últimos tiempos se va a multiplicar la maldad en toda la tierra. Amén, Dios los bendiga mucho. Amén, hermano, excelente. La hermana Oyana, paz de Cristo. Oyana, Dios te bendiga. Amén. Amén. Yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo con el tema de la autoridad de las escrituras es que, bueno, en otros lugares yo sé que hay más gente que bueno, sí cree en Dios, pero como que, o sea, como que creen en Dios y ya está. Aquí, yo soy de España y aquí hay muchos hermanos que cuando llegan aquí se sorprenden mucho porque hay muchísima gente atea, hay un montón de gente atea. Y entonces, con todos los descubrimientos de escritos nuevos, de
ahora los ateos con sus argumentos. Entonces hay mucha gente que dice, pero como que no, pero la Biblia la escribieron hombres. Entonces ahí, en el momento en el que nosotros, como la Biblia, la palabra de Dios es nuestra base, es lo que nosotros usamos para evangelizar. Pero el momento en el que la persona te dice que no cree en la Biblia, pues ya como que te quedas un poco desarmado porque ya no sabes qué decir, porque si le hablas de la Biblia, pues ya sabemos que no creen en la Biblia. Entonces ahí ya hay que empezar a buscar más argumentos científicos que sí prueban muchas veces lo que dice la Biblia, o sí prueban la existencia de Dios, o todas esas cosas, ¿no? Pero no es tan fácil como conozco mucha Biblia, voy a hablar de la Biblia, porque hay mucha gente que, aunque le hables de la Biblia, no puede no tener en cuenta lo que le está, aunque siempre la palabra tiene impacto, ¿no? Pero sí, yo creo que el problema con la autoridad es que hay mucha gente que no cree en la Biblia como la palabra de Dios, o que sí, pero que también consideran otros escritos, otras religiones, otras cosas. Entonces, es más difícil que tal vez antes, en otros tiempos, cuando toda la gente creía en la Biblia, ¿no? Y nada, eso. Bendiciones. Amén, hermana Oriana, excelente, excelente. Muy bien. ¿Quién más, hermanos? Es un tema muy interesante. La hermana Natalia. Amén, hermana. A mí también me parece que no solamente el tema de autoridad es con respecto a la gente que no cree, o como suelen decir los mundanos. El tema del problema de la autoridad también está hoy dentro de la iglesia. Hay un gran problema, ¿sí?, con respecto a la autoridad, con respecto a la palabra, ¿sí? Se cuestionan versículos bíblicos que están. Yo a veces digo que la Biblia muchas veces se acomoda a lo que uno quiere escuchar o la parte que a uno le gusta, y la Biblia es completa para el cristiano, en su totalidad, tanto ¿sí?, como los mandamientos, como los preceptos que el Señor puso para nuestras vidas. Y esto que dice la hermana de España, a mí me pasó con los niños en la escuela dominical, porque es la nueva camada que tenemos, de que ellos necesitan comprobar todo. Y cuando yo estaba dando una clase de escuela dominical, una nena de 7 años me dijo, ¿y eso de dónde lo sabés vos? Y yo pensé que me estaba preguntando dónde lo había aprendido. Entonces yo decía, no, quédate tranquila, que yo, no, ¿cómo había hecho la clase? Y le había contado que había contado un títere. No, la nena me estaba diciendo la base científica de donde yo le estaba diciendo eso. O sea, vuelvo a decir, a veces nos preocupamos por la gente de afuera, pero muchas veces los problemas de autoridad están dentro de la iglesia y se pone en duda la palabra. Y si estamos hablando justamente de la importancia de la Biblia y de la palabra autoridad. Y más en estos tiempos donde también dijo la hermana que esta virtualidad permitió pastorearse desde diferentes lugares, ¿sí? Más allá de que el pastor haga el culto, el Zoom, pero esta virtualidad también permitió escuchar muchas voces y escuchar muchos relatos, y muchas veces, por más disfrazados o más lindos que estén, no concuerdan con la palabra de Dios. Entonces, me parece que también la autoridad hoy es un problema también dentro de la iglesia, y que se proyecta en el liderazgo, pero en realidad es ante Dios. Porque cuando hay una falta de cuestionamiento a la palabra, se le puede proyectar al pastor, al líder del grupo de amistad, pero en realidad es ante Dios. Así que me parece que hoy esto que dice este autor se contextualiza dentro de la iglesia. Igualmente cuando lo leemos en la Biblia, pasaba en el Nuevo Testamento con los hermanos, si no Pablo no estaría cada rato exhortando. Así que bueno, ese quería ser mi aporte, y eso son los niños y los adolescentes que tenemos. Ellos quieren saber el cómo, quieren el por qué. Ya no es como nosotros, que a mí me dijeron Dios te ama, yo hice sí, así, listo, a los 7 años ya está, y aquí estoy. Hoy no, tenemos todo eso. Ese es un desafío para la iglesia. Y ya no nos van a alcanzar las palabras de que si no creen la Biblia, es un desafío para la iglesia el que tenemos. Gracias. Amén, hermana, es verdad, es verdad. Es así, aparte que justamente también, ¿no?, con toda la situación que se vive hoy como sociedad, lo que son las familias,
es la falta de respeto continuo, entonces ellos no aprenden tampoco lo que es reconocer la autoridad ni siquiera física, visible, ¿no? De lo que serían sus primeras autoridades, que son los padres, los docentes, y todo eso se va llevando, se arrastra. Entonces, si yo no me sujeto a alguien que veo, muchas veces menos me voy a por ahí a sujetar entre o quién es Dios, ¿no? Y todo esto lo que decía la hermana, algo que no lo estoy viendo. Entonces, es muy real también. ¿Alguien más que quiera dar su aporte, hermanos? Yo ahora no veo muy poquito. Sí, que hoy levantó la mano, Mano Martín Salazar, ¿puede ser que levantó la mano? Sí, Padre Cristo. ¿Me escucha? Sí. Ahí está. No, bueno, sí, yo opinaba parecido como dijo la hermana, y también, bueno, concuerdo con lo que dice Débora. Hoy en día es un gran problema la autoridad, y es progresivo porque comienza desde la casa y afecta a todo el ámbito, ¿no? Ella hoy, la hermana, nombraba la casa, la escuela, el trabajo, ¿sí? Y así con todo, y más cuesta con Dios, ¿no? Porque es como decían hoy, ¿no? Es probar a alguien que no se ve, que es por fe, y hoy en día todo el mundo te cuestiona todo. Es como que te piden pruebas de todo, y sí, la verdad que es vital, de vital importancia escudriñar la palabra, ¿no? Y leer, y meditar, y relacionarse con hermanos, y de ver de que si eso lo que entendí, o lo que Dios me mostró es así, ¿no? Tener esa comunión con todo lo de la Biblia, porque cuesta mucho para un inconverso, ¿no? Hablarle de Dios, y más que ellos te desafían, es porque como que te pelean todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es así? Y la verdad que si uno se va a fijar, no sé, va del punto de vista arqueológico, hoy en día está comprobado de sociedades que decían en la Biblia que existieron, hay pruebas que el rey David existió, hay un montón de cosas que hoy se puede dar, ¿no? Pero yo quería compartir un versículo que vi en Primera de Juan, ¿no? En Juan, capítulo 8, del versículo 42 en adelante, que dice, los hijos del diablo, ¿no? Que era cuando habían confrontado a Jesús, y él, que le decían que ellos eran hijos de Abraham, ¿no? Y dice, si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se tiene en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es Dios escucha lo que dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios, ¿sí? Y la verdad que es increíble porque muchas veces a todos nos pasa cuando uno quiere hablar, ¿no? Y quiere predicar, también la gente tiene cerrada, ¿no? Ese entendimiento, porque también uno tiene que aceptar que venimos de una naturaleza caída, ¿no? Y, y no todos pueden ver esa verdad. Y no alcanza solo con predicar y contar, también está, ¿no? el accionar de uno, cómo es, cómo se muestra con las demás, ¿no? La palabra dice que nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Y a veces, ¿no? Muchas veces está como manchada la doctrina de la iglesia, porque, bueno, uno por ahí predica o dice algo y después muestra totalmente algo diferente, y es como que la gente, encima que le cuesta entender, le cuesta creer, es como que se desilusiona. Ah, aquel va a la iglesia y mirá lo que hace. Y yo creo que es un cúmulo de todo. Hoy en día uno tiene que estar preparado, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que pasar tiempo con hermanos, pero bueno, la fe sin obras es muerta, ¿no? También uno tiene que demostrar y tiene que brindar ese amor, ¿no? Y que si a alguno le cuesta, que pueda ver la actitud, el accionar del otro. Pero bueno, hoy en día está complicado porque, bueno, está todo distorsionado. Hoy es
es lo que piensa cada uno, y hoy si uno dice que es un árbol, está bien porque te quieren decir que es así, ¿no? Pero bueno, ese es mi aporte, espero que se haya entendido. Amén, hermano Martín, Dios lo bendiga. Amén, el hermano Pablo Silva también levanta la mano, ahí lo veo. Amén, Padre Cristo, hermanos. Ahí como leía la hermana Débora en el apunte, ¿no? Yo pienso que hoy la sociedad confronta mucho con la autoridad de Dios por el tema de que hoy la sociedad cree que la Biblia te está obligando a una forma de vida, o como que Dios te obliga a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Está con el tema este del aborto, ¿cierto? Que, bueno, la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? A lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Y dice que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que a ellos lo ven como una obligación, como que Dios los obliga a ciertas cosas. Y usted leía en el apunte que hoy la sociedad, o sea, el que estaba en el diálogo, en el párrafo del apunte decía que la sociedad confronta con la autoridad de Dios, porque hoy la sociedad no se quiere adherir a lo que Dios manda en su palabra, a la forma de vida que Dios quiere para el ser humano, porque Dios que por ahí Dios para el ser humano hoy quiere que estén en bendición o que se hagan ciertas cosas que en el mundo hoy se está haciendo todo al revés. Entonces la sociedad lo ve como que la forma de vida que ellos están llevando en estos tiempos, a ellos lo ven como una buena manera, y siendo que por ahí la iglesia o en la Biblia dice todo lo contrario. Entonces yo creo que en ese aspecto es donde confrontan con la autoridad de Dios, ¿sí? No, o sea, no se quieren así como no quieren reconocer que las cosas que están haciendo están llevando una mala vida, unas malas acciones, siendo que Dios dice todo lo contrario. Entonces yo creo que de esa forma hoy la sociedad no confronta con la iglesia. No hace mucho, no hace falta decir mucho, sino que usted ve en las manifestaciones muchas veces que la gente manifiesta contra la iglesia, porque la iglesia se estaba oponiendo al aborto, y hay mucha gente que quería sacar a la iglesia, que se aparte del Estado, para que ellos puedan hacer sus leyes a sus conveniencias, a lo que a ellos les parece, y no a la conveniencia de Dios, sino lo que Dios establece en su palabra, a lo que Dios manda, a lo que Dios lo vio bueno. Ellos quieren hacer todo lo contrario para ellos hacer a su conveniencia y a su parecer. Yo lo creo así, no sé si está bien o está mal. No, amén, hermano, amén. Excelente, muy bien, hermanos. Vieron que es un tema muy interesante, por eso, bueno, daba lugar para un poco para el debate, ¿no? Para reflexionar entre todos. Por eso los discípulos, ¿no? Cuando leímos el pasaje de Hechos, les pedía lo primero que decían: danos valor para hablar tu palabra, para no callar. Y dice que cuando oraron, ¿qué decía? Que el lugar tembló, y que después ellos hablaron, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. O sea, ellos no pidieron, no, y Señor, bueno, a ver, no sé, a ver, bueno, danos, que puedan escucharnos, danos valor para decir lo que tenemos que decir, para decir el mensaje que tú enviaste, ¿no? Que es el mensaje justamente de salvación. Dice que cuando Él venga, ¿no? Va a convencer al mundo, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros tenemos que predicar eso. Primera de Corintios 2 dice, ahí, bueno, Pablo, ¿no? Que justamente lo mencionaba la hermana Natalia. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Recuerden que la palabra dice que no llamó Él a los sabios y a los entendidos. Dice que Él llamó a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, ¿no?
Entonces él decía, yo no fui a anunciarles con elocuencia y sabiduría, sabiendo que él fue una persona, dice, que estudió a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto? Entonces, dice, me propuse más bien no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, vuelve a decir, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces, para que el Señor nos dé esa autoridad para poder hablar de la palabra, eso va a depender también para que todos los que están aprendiendo, por ahí hay muchos que quizás hace tiempo que están en el camino del Señor y lo saben, pero quizás hay muchos que están empezando, ¿no es cierto? Que puedan tener de su relación, amén, Dios la bendiga, hermana, que recién se conecta, de su relación con el Señor, de esa comunión que tengan con Dios, ¿no? Y de esa llenura del Espíritu Santo, es con el poder y con el valor que ustedes van a poder testificar, ¿no? Como decían acá los apóstoles. Yo le decía, hablaba ayer mismo, ¿no? Nosotros ya hace un mes estamos teniendo, gracias a Dios, son 2 reuniones los domingos que tenemos, cultos presenciales, y hablaba, ¿no?, con una mamá, la aconsejaba, ¿no es cierto? Porque la mamá, claro, el nene tiene 1 año, no es que, o sea, de repente quiere caminar, no se quiere quedar quieto, quiere estar en el piso, quiere, ¿no? Entonces las mamás ahí donde nos ponemos nerviosas, ¿no? Que queremos escuchar la palabra, que no queremos que el nene llore, pero que el nene está en edad de que quiere, está largándose a caminar, les decía, entonces él quiere andar, no quiere estar quieto, no entiende, ¿no? Y no es que, yo le explicaba esto, no es que él estuvo ya desde que nació, no, recién está conociendo lo que es el ambiente de iglesia, ¿no? Pero siempre mi consejo fue que uno pueda ayunar y que pueda orar para que el Señor nos dé esa autoridad espiritual. Entonces, cuando uno habla la palabra de Dios, ¿no? El Señor te da esa autoridad espiritual, ¿no es cierto? Gracia. Entonces yo le explicaba a ella, vos le vas a hablar a él y el Señor lo va a ministrar. Digo, el Señor te va a dar esa autoridad, vos le vas a hablar y él se va a quedar quietito o te va... Ella no, tampoco se ponía tan mal el nene, pero bueno, uno como mamá, yo como mamá la entiendo, pero yo también iba con mis nenes más chiquititos y a mí siempre me enseñaron, vos orá y ayuná por ellos, para que Dios te dé autoridad espiritual, así con el ministerio de niños y así siempre, ¿no es cierto? Por autoridad nosotros no lo vamos a tener, yo no puedo venir con una vara o ¿no es cierto?, a sangre que entre la letra, como decían por ahí antes, ¿no? En la escuela de mi abuela, que decía que les daban con un puntero en las manos y no, o que les hacían escribir 10.000 veces lo mismo, ¿no? No, esto se trata de otra cosa, esto es espiritual, por eso necesitamos esa autoridad espiritual. ¿Y cómo obtenemos eso? Y bueno, buscándola de manera espiritual, que es yendo a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Dándole como decían estos apóstoles, Señor, danos valor. Ellos oraron primero, tuvieron su encuentro con el Señor y dice que el lugar tembló. Así que, hermanos, cuando ustedes sientan esa presencia de Dios y tiemblen ahí, ya van a estar listos para ir a predicar la palabra con autoridad, ¿no es cierto? Y esa palabra que sale de su boca dice que no va a volver vacía, ¿no? Porque justamente la palabra de por sí sola tiene autoridad. Y decía Pablo, ¿por qué él hacía eso también? Para demostrar por qué no le hablaba con palabras sabias, elocuentes, para que ellos no crean que eran palabras humanas, sino lo que transforma verdaderamente es el poder. Pero para que ese poder salga, yo tengo que estar revestido de ese poder, ¿no es cierto? Entonces, otro punto que menciona, el apunte, sigo porque si no, es palabra que es inspirada. Estuvimos hablando un poquito de la inspiración ya con el profesor, a ver, ¿quién recuerda que era la inspiración? A ver, que ya se habló uno aunque sea que no haya hablado, y a ver, ¿qué era la inspiración? Yo encima veo poquitas personas. Vos avísame, Lucas, cualquier cosa y...
¿Alguien se acuerda lo que era la inspiración? Ahí está levantando la mano a la hermana María Martínez. Amén, que hable la hermana, no te entendí el nombre, pero que a ver la hermana. María Martínez. Amén, hermana. La inspiración es poner en práctica la revelación de Dios. Amén. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. No, una dijimos, sigo. Si no, no sé, ya son menos 10. A las 8 es el recreo, ¿no, Lucas? ¿Se me fue Lucas? Bueno, sigo. Todavía no. Uy, se le entiende. Bueno, dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerden que el Señor usó hombres, habíamos estudiado, pero que fueron inspirados, ¿sí? A través del Espíritu de Dios para escribir la palabra. Dice, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Miren si no tiene autoridad la palabra de Dios, todo lo que hace en nuestras vidas. Y también segunda de Pedro dice, 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar llenos de ese Espíritu Santo para que el Señor nos use para hablar con autoridad la palabra de Dios. Seguimos. Dice que también la palabra es verdad. Dice, dado que la palabra es verdad, dado que la palabra es palabra de Dios escrita, inevitablemente es verdadera. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. ¿Sí? Sí, sabemos que Dios es verdadero, por lo tanto su palabra, esa es la convicción que tenemos que tener, que la palabra de Dios es verdadera. Dice que también la palabra de Dios es normativa, esto que viene de normas, de leyes. Jesús dijo, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, cuando los reprendía a los fariseos. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. ¿Sí? Marcos 7, capítulo 7, versos 7 y 8. Yo estoy siguiendo el apunte, recuerden. ¿Sí? Entonces, es normativa porque el Señor dejó sus mandamientos. Ahí viene de norma, por ahí si alguno lo quiere anotar. Y también que la palabra es poderosa. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, y esto es lo maravilloso, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Eso está en Isaías 55. Entonces, sabemos que la Biblia es el único libro que tiene el poder para transformar y cambiar vidas. Si no, no estaríamos acá. Todos los que estamos acá es porque algo el Señor impactó en nuestro corazón, algo transformó. No sé si alguno por ahí viene de nacimiento, quizás los más jóvenes, ¿no es cierto? Pero yo particularmente conocí al Señor a los 23 años, ¿no es cierto? Entonces, algo hizo el Señor en mi vida que me hizo enamorar de Él, y su palabra transformó, cambió mi vida con esa autoridad, ¿no? Empecé a entenderla y empecé a cambiar y a deshacerme. Para eso, también como ustedes hablaban, ¿no? En su momento, tiene que haber un corazón dispuesto y dejarse ser transformado, ¿no? Porque está también, como ustedes decían, esto de que uno puede hablar la palabra, pero está el que la acepta y el que no la acepta, ¿no es cierto? Por eso decía acá que el Señor dice, igualmente esa palabra nunca va a volver vacía, ¿no? Sabemos que algo va a ser, el Señor cuando tiene un propósito con una persona, quizás, también por eso decía, ¿no? El apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, y es así, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos a personas, le predicamos, compañeros de trabajo, vecinos, ¿no? Y que dicen, sí, yo
o iba a la escuelita, o alguna vez había ido a la iglesia, se apartó, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios fue sembrada de alguna manera. Y ahí, y dice que no va a volver vacía a él, ¿no es cierto? Sino que va a ser, y el propósito se va a cumplir mientras esa persona esté en los planes del Señor. Nuestro deber es predicar esta palabra. Seguimos un poquito más. Dice, palabra que es para toda la humanidad. La verdad de las Sagradas Escrituras es para ser aplicada en la vida diaria. Entonces, es para toda la humanidad. Lo maravilloso también de la palabra de Dios, yo pensaba, ¿no? Hay distintos países, tenemos distintos idiomas, distintas culturas. Cada país tiene su manera, su forma de gobierno. Nosotros tenemos una república, hay lugares en Europa que todavía hay reyes, ¿no? Distintas constituciones, o sea, distintos reglamentos a lo que es a nivel nación, ¿sí? A nivel país, pero sin embargo, lo que es la palabra de Dios, lo maravilloso que es universal, que es en todos lados, ¿sí? Todo cristiano, todo creyente, hablamos de los que son cristianos, no hablamos de otras religiones, ¿no es cierto? Pero tienen esta palabra, quizás la Biblia traducida en su idioma, pero el Señor va a hablarles de la misma manera, el Espíritu Santo tenemos hermanos de la asamblea en África, tenemos en Europa, ¿no es cierto? Y por todos lados, gracias a Dios, se está expandiendo el reino, ¿no es cierto? Los hermanos misioneros que llevan la palabra y hablan en el idioma, o si ellos no hablan, hay un traductor en el idioma de ese país. Y el Espíritu Santo se derrama con poder igual que acá en la Argentina. Y eso porque la palabra de Dios, sí, podemos decir que es para toda la humanidad. No hace acepción de personas el Señor. Seguimos. El valor de la Biblia. Dice, por más de 14 siglos, el pueblo de Dios leyó manuscritos de los textos bíblicos y protegían con sus vidas porque los consideraban de un valor inestimable. Recuerdan que hace, no sé si fue la clase pasada o la anterior, que el profesor explicaba lo de los manuscritos, que estaba en los rollos, ¿sí? que estaban escritos en cueros. Bueno, hoy ya no tenemos eso, ¿sí? Hoy con la invención de la imprenta podemos tener un libro en nuestras manos. Pero como era tan valioso eso y algo tan delicado, la gente daba en sus vidas. Vieron que se encontraban en Europa, ¿cómo? Estaban lo que eran las catacumbas, así que se escondían los cristianos para guardar la palabra. Hay un dibujito que mis hijos miraban que eran los guardahistorias, que era justamente, hablaba de esto de los primeros cristianos que huían, ¿no? De los romanos, y ellos guardaban la palabra de Dios, ¿no? Y hoy nosotros acá tenemos, gracias a Dios, que podemos decir que tenemos libre culto y podemos hablar libremente de la palabra de Dios, pero ellos daban su vida por esa palabra, y quizás nosotros como no lo pasamos, hay veces que hasta como livianamente la tomábamos la palabra, y pasa como decía la hermana Natalia, ¿no? Que esto de la rebeldía aún dentro de la iglesia, porque quizás no vivimos esa sed, no tuvimos, tenemos por todos lados palabra de Dios, tenemos los devocionales diarios que mandan los obispos, están los cultos, la radio joven acá en el oeste, ¿no es cierto? Tenemos muchas maneras de escuchar palabra de Dios, pero en lugares remotos no es tan así, donde por ahí la virtualidad no funciona tan bien, ¿no? Lo que es en el norte de nuestro país, justamente hay veces que no anda muy bien lo que es internet y ellos no tienen cultos tan seguidos como nosotros, ¿no? Entonces es difícil y esas personas valoran más lo que es la Biblia que por ahí nosotros que tenemos más acceso a la tecnología, ¿no? Los pergaminos, dice, se formaban, bueno, ya lo habíamos visto, que eran con trozos de piel, ¿sí? Generalmente de cabra. Lleva ese nombre porque
los más importantes se hacían en la ciudad de Pérgamo, de ahí viene la palabra pergamino. También se usaba lo que era el papiro en la antigüedad, y el papiro era una planta, así que se desarrollaba en el agua, pero quizás lo que tenía que era menos resistente que la piel, que el cuero, ¿no es cierto?, de las cabras. Entonces, por eso los rollos más antiguos, que por ahí pocos se conservan, decía el profesor, eran los pergaminos. A ver, y vamos a ver un poquito de la imprenta, que yo busqué un pequeño videíto que decía la Biblia en imprenta, ¿sí? Miren, cuando el inventor de la imprenta dice que fue Gutenberg, ¿sí?, en 1452, y el primer libro que él justamente publicó en su imprenta fue la Biblia. Miren qué maravilloso, ¿no? Sí, a ver qué se escucha ahora. La Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, Sí, se escucha bien. no es el primer libro completo editado en Occidente a partir de tipos móviles. Es un monumento que marca el punto de inflexión en el arte de hacer libros y en la transición de la Edad Media al mundo moderno. El nombre Biblia de Mazarino lo recibe porque una copia en la biblioteca del cardenal Mazarino atrajo la atención de los bibliógrafos en 1760. El nombre Biblia de 42 líneas se refiere al número de líneas impresas en cada página y es usado para diferenciarlo de la edición posterior de 36 líneas. La Biblia fue terminada en Mainz, Alemania, probablemente a fines de 1455. Por lo general se atribuye a Johannes Gutenberg, quien realizó la invención del proceso de hacer tipos de metal uniformes e intercambiables, junto con el desarrollo de los materiales y métodos para que el proceso de impresión fuera posible. Hay dos clases de copias de esta Biblia, una en papel, que es la más antigua, y otra en vitela, una especie de pergamino fino hecho de piel de animal. En texto es la traducción del latín conocida como la Vulgata, que realizó San Jerónimo en el siglo IV. La Biblia está impresa en columnas dobles, con 42 líneas en una página en su mayor parte. Las mayúsculas y los títulos están decorados a mano, a color, tiene alrededor de 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernados en 2 volúmenes al menos en cuero de cerdo blanco. El formato es posiblemente una imitación del manuscrito de Maguncia, también llamado Biblia Gigante de Maguncia, cuyas 1300 páginas fueron escritas a mano. Se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares, 45 en pergamino y 135 en papel. Tras su impresión fueron rubricados e iluminados a mano por especialistas, lo que hace que cada ejemplar sea único. En el 2009 se conocían la existencia de 47 o 49 Biblias de 42 líneas. De ellas solo 21 completas. En las otras faltan páginas e incluso volúmenes. Además existe un importante número de fragmentos, algunos compuestos por una sola página. Quedan 2 ejemplares en pergamino, aunque solo 4 están completos y uno solamente contiene el Nuevo Testamento. ¿Dónde se encuentran actualmente? Por citar algunos lugares o ejemplos, podemos encontrar en la Biblioteca Nacional de Francia y en la Biblioteca Británica. Ahí se pueden exhibir, pero hay más lugares. De hecho, te dejaré un link en la descripción donde podrás ver, apreciar y conocer esta Biblia que fue digitalizada por una biblioteca. Conclusión. Es importante conocer la riqueza histórica de uno de los libros más importantes y más vendidos de todos los tiempos, ya que nos hace valorar el precio, el sudor y la sangre de muchos que pelearon para que el día de hoy tengas una Biblia en tus manos, en tu idioma. Por otro lado, es triste saber que muchos hermanos no aprecian y dedican un tiempo a la lectura, meditación e inclusive a la investigación de este gran libro que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, al fin de que cada siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Si este video te gustó y es... Amén, cortito pero eficaz, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a hacer el recreíto. Y qué importante que no estemos como ese, ¿no? Jugando los videitos, juegos ahí mientras estaba con la Biblia abierta, ¿no? Y un consejo yo también de mi parte, como les decía el hermano Ezequiel, hermanos, no hay nada mejor que el papel, ¿sí? Para la Biblia. Es lindo el celular, por ahí podemos tener otras versiones, ¿sí? O lo tenemos por ahí a mano, pero siempre es estudiar la palabra, que es lo que va a transformar nuestras vidas, y eso es lo que nos va a dar, va a aumentar nuestra fe, ¿sí? Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y eso es lo que también nos va a ayudar a nosotros a predicar la palabra. Y cuanto más cerca estemos del Señor, más autoridad
y más poder de convencimiento va a tener lo que decimos. ¿Sí? A veces hablamos, queremos evangelizar y no tenemos, y vemos que no pasa nada en la persona. Ahora, si con la persona que estamos hablando, si usted ve que esa persona empieza a quebrarse, o le dice, me da paz, lo que vos decís, dele la gloria a Dios, porque ahí el Señor está trabajando a través de esas palabras. Bueno, vamos a seguir, que nos quedaba un poquitín de lo que es, ya casi terminamos, la clase 4 era cortita, igual dentro de todo. Nos quedamos donde dice la Biblia como un libro actual. En esa, no puedo decirle qué página, bueno, no me salió el número de la página. Pero bueno. Página 39. Amén. Bueno, la Biblia como un libro actual. Gracias, hermano Lucas, siempre atento. Muy bien. Pero dice, hay unas indicaciones para enriquecer la lectura del lector, ¿no? Nuestra lectura. Primero, una lectura positiva. Éxodo 33:11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, con quien habla como un amigo. Entonces, dice que la Biblia nos habla como amigos sobre asuntos que a todos nos interesa y nos guía para que vivamos de una manera adecuada. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que la Biblia justamente tiene ese poder transformador. Y si bien hay mucha exhortación, ¿no? En la palabra, porque no podemos decir que no está la exhortación, pero es con amor. El Señor siempre nos trata con ese amor, ¿no? Nos corrige. Cuando el Señor nos corrige, nos duele un poquito quizá, pero cuando aceptamos, sabemos que dice la palabra que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Así que está en nosotros tomar esa corrección. Y también hay un pasaje donde Jesús les dice, ¿no? Ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Entonces, qué lindo. También decía, no sé, a ver si alguno sabe, ¿a quién lo llamo? ¿Quién dice la palabra que era amigo de Dios? Capaz que alguno lo sabe, a ver. Está mi hijo ahí. A ver, ¿alguien sabe a quién dice la palabra que era amigo de Dios? Así, Abraham. Amigo de Dios. Abraham, muy bien, hermano Oriana. Acá mi hijo estaba. Abraham. Muy bien, Abraham. Literalmente la palabra de Dios dice que era amigo de Dios. Miren qué lindo, ¿no? Cuando ya nos sentimos que somos parte de un amigo. Y qué lindo ¿Pero por qué? ¿Cómo me siento yo cuando estoy compartiendo algo con un amigo? Me siento, no sé, cómoda, más distendida, relajada, ¿no es cierto? Tenemos más confianza, nos podemos contar cosas, y así es con el Señor, ¿no? Cuando uno por ahí está triste, puede hablarle al Señor como su amigo, y sabemos que Él nos va a escuchar y que va a venir ese consuelo de su parte, ¿no? Ese consejo también en la palabra, y va a sanar, y va a llevarse toda esa tristeza, ¿no? Pero también, o sea, de todo ese efecto positivo, dice que tenemos que tener una lectura comprometida, ¿no? De acá ya de eso ya tenemos que poner un poquito más de nuestra parte, para que esa lectura sea comprometida. ¿No? Que no sea un texto que leo, bueno, como una noticia, que la leo así de corrido, ¿no? Sino que para que ese texto sea relevante, es preciso, dice, que yo entre en ese mundo de ese texto, ¿no? Y que pueda estar concentrado, entender lo que dice, como viajar a ese lugar, ¿no es cierto?, para poder meterme de lleno en lo que Dios me está hablando, ¿no? No puedo leer, si hay algo, hermanos, que he aprendido, no sirve leer la Biblia así como por arriba, como quien dice, uy, ¿leíste o viste eso? Sí, muy por arriba lo leí. Bueno, la Biblia no la podemos leer muy por arriba, para la Biblia tenemos que, por eso es el devocional, ¿no?, que nos indica justamente tomarnos ese tiempo de meditación, de poder darle ese lugar a que el Señor justamente hable a nuestro corazón, ¿no? Entonces, tiene que estar esa parte
como dice acá, una lectura comprometida. Tome en algún momentito del día, bueno, ahí, bueno, decir unos, no sé, 10 minutitos, el tiempo por ahí que disponga, no todos disponemos del mismo tiempo, pero que esa lectura de, bueno, ahora me dedico solo y exclusivamente a esto. Apago el celular o lo pongo en silencio un rato y me voy a dedicar a la lectura de la palabra. Si nada me entretiene, porque yo sé que si lo hago de esa manera, ahí el Señor va a hacer algo en mi vida. Si no, no voy a escuchar, va a haber mucho ruido para leer la palabra, ¿no? Y otro, dice una lectura actual e histórica. ¿Por qué? Y esto nos va a llevar a lo que es la clase siguiente, el capítulo siguiente. El mundo de la Biblia no es meramente algo que pertenece a nuestro mundo. Nosotros en realidad, al leer la palabra, ¿sí? Como ya veníamos hablando, que fue escrita muchos años atrás, que en otro lugar, ¿no es cierto? No acá, lo que es Argentina de repente. Entonces eso nos lleva a un tiempo diferente, a un tiempo antiguo, ¿no? A un lugar distinto, donde quizás nosotros no tenemos ni esa cultura ni esos hábitos de ese pueblo. Pero sin embargo, ¿sí? Está dentro de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos y aceptamos la palabra de Dios tal como está escrita, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, adoptamos, ¿sí? Lo que el Señor hablaba a su pueblo, lo adoptamos ahora que somos pueblo suyo también, ¿no? Como hablaba el profesor, ese olivo injertado que somos ahora, pero Jesús era judío y sin embargo nosotros aceptamos esa palabra y vivir de manera como Él nos enseñó. Entonces, es una lectura también actual, además de que se estudia históricamente. Hasta acá sería cerrar la clase 4, quizás un poco de repaso de lo que ya habíamos venido hablando. Me gustaría que si alguno tiene alguna duda, hablamos de la autoridad de la Biblia, que fue el debate muy interesante que se armó, que estaba muy lindo para seguir. Dijimos de nuevo que la palabra era inspirada, que era verdad, que era poderosa, que era normativa porque había normas, mandamientos, leyes, estatutos, ¿sí? Que la palabra de Dios es para todos. No sé si alguno tiene alguna duda o quiere hacer algún aporte, así ya después podemos entrar en lo que es el otro capítulo.